Hola a todos, en este video hablaremos de otra aplicación que tiene el producto cruz y el producto punto, que es el volumen, o bueno, encontrar el volumen de un paralelepípedo. Entonces, primero pensemos en qué es un paralelepípedo. Y pues si estamos hablando de un volumen, estamos pensando que nuestra figura es un sólido, ¿cierto? Ok, un paralelepípedo sencillamente es un sólido cuya base es un paralelogramo, ¿listo? Y después de que yo he dibujado mi paralelogramo, el paralelepípedo lo que va a tener es que precisamente va a levantarse una altura igual en todas sus esquinas. Entonces voy a tratar de pues dibujarlo como en perspectiva, sí. Pero estaríamos pensando que es una figura similar a esto de por acá, de tal manera que precisamente el techo y la base de la figura em, son iguales, ¿sí? El área del techo y la base de nuestra figura son iguales. Así que como estamos dibujando en una especie de perspectiva, vamos a introducir líneas punteadas, ¿cierto? Porque es la forma más sencilla de ver lo que sea que estemos dibujando y voy a ver si también logro como arreglar un poco mi dibujo por acá. Listo. Y entonces estamos pensando que precisamente por acá baja una línea punteada que se encuentra con esta esquina y viene hasta acá. Es decir, que un paralelepípedo no necesariamente es un cubo o un prisma, ¿cierto? Sino que es como un prisma, pero que puede estar inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda un poco. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el ángulo que forma, mm, o bueno, este ángulo que se forma entre esos dos lados no necesariamente es de 90 grados, ni el ángulo que se forma entre ese lado y la línea punteada. Esos no son necesariamente de 90 grados. Entonces yo les pregunto quién es el volumen de un paralelepípedo. Entonces vamos a hacer un argumento similar a lo que hacíamos con el volumen del paralelogramo, el área del paralelogramo, y es darnos cuenta de que si nosotros encontráramos el área de la base, entonces el volumen del paralelepípedo no es sino sumar muchas veces esa área de esa base. ¿Qué tanto? Ah, bueno, pues si nosotros pensamos que el paralelepípedo tiene una altura, ¿cierto? Es decir, la distancia que separa el techo y la base como una línea recta, es decir, que forma 90 grados con el techo y forma 90 grados con la base, eso de ahí es lo que llamamos una altura. ¿Listo? Y precisamente esa altura de ese paralelepípedo multiplicada por el área de la base que nos está diciendo multiplique el área de la base tantas veces como es la altura y entonces usted tendrá una colección de áreas de las bases hasta que haya formado el volumen del paralelepípedo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos pensando? Precisamente que el volumen del paralelepípedo va a ser el área de la base multiplicada por una altura. Bueno, ¿y de qué manera podríamos nosotros conseguir esa altura? Entonces, si nosotros pensamos que cuando hablamos de esta esquinita acá, esta esquinita particular, bueno, pues el ángulo que forme acá, ese ángulo yo lo puedo llamar teta, ¿cierto? Y entonces, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener que si a este lado lo nombro yo A, ¿quién más vale A? Bueno, pues el lado de atrás, este lado de acá y este lado de acá, esos todos valen A, ¿cierto? Y entonces yo puedo pensar que em, esta línea que sale por acá termina formando un ángulo rectángulo, ¿cierto? Porque precisamente por la definición de la altura sabemos que forma un ángulo rectángulo con la base. Y entonces ese triangulito de esa esquina nosotros vamos a tener que precisamente el, eh, sí, el coseno de teta va a ser igual a la adyacente, que es nuestra altura, ¿cierto? Va a ser igual a la altura sobre la hipotenusa, que es A. O sea que la altura la puedo llamar como el coseno de teta por A. ¿Qué quiere decir? Que el volumen de un paralelepípedo es el área de la base multiplicada por ¿quién? Por ese lado, A, por el coseno de teta. ¿Listo? Esta es otra fórmula. Ok, ¿y para qué hicimos toda esa recapitulación? Ah, bueno, entonces vamos a imaginarnos lo siguiente. Este punto de acá va a ser nuestro origen. Y desde ese origen, entonces va a salir por acá un vector que lo voy a llamar el vector A.
¿Listo? Desde ese origen también va a salir un vector por aquí que lo voy a llamar el vector B. ¿Listo? Y entonces, además de tener todo eso, voy a tener un último vector y a ese vector lo voy a llamar el vector C y tendría que ser de colorcito azul, ¿cierto? Esto de acá va a ser un vector que lo voy a llamar el vector C. ¿Listo? Y entonces, ¿qué sucede si nosotros eh, en este vector de acá prolongamos de nuevo nuestro vector A? ¿Listo? Como hasta este punto. En el vector A prolongamos nuestro vector B. Y estamos hablando de que, bueno, estaríamos llegando como por aquí más o menos. Y en cada una de esas esquinas vamos a proyectar nuestro vector C. O sea, que sería esta de acá, ¿cierto? También esta de por aquí. Y esta por acá más o menos. ¿Listo? Y ahora voy a juntar todo. Entonces yo sé que si junto todo, precisamente esto va a seguir siendo nuestro lado A. Esto de acá sigue siendo nuestro vector B. Igual que este de acá. Y el último de acá va a ser nuestro vector A. Y entonces, ¿qué he formado? Formé un paralelepípedo, ¿cierto? Formé un paralelepípedo donde, bueno, la línea punteada no significa precisamente que está atrás, sino solo lo hice porque no son los vectores principales, pero lo que quiero que vean es que esto está en una perspectiva, solo que no lo quise llenar de eje X, Y, Z, pues para no cargar el dibujo. Ok, y ahora yo les pregunto, ¿quién viene a ser A cruz B? Entonces, si ustedes encuentran el vector A cruz B, se van a dar cuenta que se va a hacer perpendicular ¿a quién? A el plano que forman A y B, o sea, perpendicular al área que está formando el paralelogramo entre los vectores A y B. Ok, ¿y eso cómo se vería? Entonces, eso viene a verse como un vector por aquí, ¿cierto? Y este vector negro de aquí es precisamente el vector A cruz B. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer algo bien interesante. ¿Qué pasa si el área verde, que la voy a dibujar por acá, esto de aquí es lo que conocemos nosotros como el área de nuestra base, ¿cierto? ¿Qué pasa si sobre esa área yo me trajera el vector A cruz B, ¿cierto? De tal manera que quedara puesto sobre esta esquina. Entonces yo les pregunto, ¿eso de ahí no es algo similar a nuestra altura de ese paralelepípedo? Entonces decimos, es similar, solo que no sabemos si precisamente la altura va a ser la magnitud de A cruz B, y de hecho no lo es. Pero lo que sí es que la altura va a ser paralela a A cruz B. ¿Por qué va a ser paralela a A cruz B? Ah, bueno, porque nosotros sabemos, perdón, perpendicular a cruz B. No, perdón. La altura va a ser paralela a A cruz B. ¿Y por qué sabemos que es paralela a A cruz B? Porque A cruz B es perpendicular a la base. Y sabemos que la altura, por definición, es perpendicular a la base. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo que forma acá es de 90 grados. ¿Listo? Ok. Y esta línea de por acá es la que llamamos nosotros nuestra altura. Ahora yo les pregunto. Nosotros habíamos hablado de que si nosotros llamamos a este ángulo de por aquí el ángulo teta, entonces nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que precisamente el coseno de teta es igual al lado adyacente, que es nuestra altura, sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa es precisamente la magnitud de nuestro vector C. Ahora yo les pregunto, ¿quién es el área de la base? Ustedes me dicen, ah, bueno, esa área de la base yo la formé con el paralelogramo que forman A y B. O sea que yo sé que el área de la base es precisamente el módulo de A cruz B. Bien, interesante. Entonces yo que sé que mi volumen del paralelogramo va a ser precisamente el módulo A cruz B, que multiplica ¿a quién? La altura, o sea, al módulo de C por el coseno de teta.
Bueno, interesante, ¿cierto? Hasta el momento es algo interesante. Pero lo que necesitamos saber es a quién va a ser igual esto de acá. Y entonces, si ustedes lo piensan, ¿cómo es la definición de un producto cruz? O sea, si ustedes tienen de un producto punto, U punto B es ¿quién? La magnitud de U que multiplica la magnitud de B y todo eso por el coseno de teta. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que precisamente esto de acá, ese volumen, es el producto punto de dos cosas. ¿Y cuáles van a ser esas dos cosas? Ah, pues va a ser el módulo de A cruz B, ¿cierto? Y el módulo C, o sea, ¿que quiénes son? Estamos hablando de que precisamente esto de aquí lo podemos ver como que es C punto, o sea, el vector C punto eh, A cruz B. Y esto de aquí es lo que conocemos como el producto mixto, ¿listo? Pero entonces, ¿qué tiene este producto mixto? Que nosotros lo estamos viendo como que el módulo de esto es precisamente igual al volumen del paralelepípedo. Y ustedes me están diciendo en este momento, ojo, pero ¿y quién le está usted asegurando que teta es el ángulo que forma A cruz B y C? A cruz B es mi vector negro, ¿cierto? Y C es mi vector azul, pero nosotros tomamos teta por acá. Y entonces yo les digo, ¿se acuerdan de que nosotros hablábamos de que A cruz B es paralelo a H? Y nosotros qué sabemos que si nosotros tenemos que son opuestos alternos internos, ¿cierto? Entonces este ángulo de acá también es el ángulo teta y ese sí es el ángulo que está formando A cruz B y C. Es decir, que se confirma que el producto mixto es precisamente el volumen de un paralelepípedo, ¿vale? Lo último que vale la pena destacar es que ese producto mixto cumple que mm, A cruz B punto C es lo mismo que C punto A cruz B. Bueno, y eso viene precisamente de la conmutatividad del producto punto. ¿Listo? Porque finalmente a la larga que estamos haciendo el producto punto de dos vectores y sabemos que el producto mixto que nos va a dar un escalar. ¿Por qué? Porque yo realizo mi producto cruz que es un vector y un vector punto otro vector nos devuelve un escalar. Bueno, espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.